Mi nombre es Reza Moradi, y juro, ante Dios y ante ti que me escuchas, que cada palabra que estoy a punto de pronunciar es la verdad de lo que mis ojos vieron. Ocurrió en una tarde de otoño, en una plaza polvorienta en las afueras de Shiraz, una ciudad anidada entre montañas antiguas. El sol caía con una luz anaranjada y pesada, como si el cielo mismo estuviera juzgando la tierra. Yo estaba allí no por elección, sino por oficio. Era traductor, un puente de palabras entre hombres que no compartían un idioma, pero sí una terrible intención. El aire era denso, olía a tierra seca, a sudor de una multitud nerviosa y al aroma penetrante del aceite y la madera apilada en el centro de la plaza. Una pira. Recuerdo el frío que sentí en la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con el conocimiento de lo que estaba por suceder. Un evento que, sin saberlo, cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Estaba de pie junto al comandante, un hombre cuya sombra parecía más grande que su cuerpo, cuando los trajeron. Eran pocos, un pequeño grupo de cristianos arrestados en secreto, acusados de seguir una fe prohibida. Los guardias los empujaban con rudeza, pero ellos no parecían notarlo. Sus pasos eran firmes, sus hombros erguidos. La multitud guardó un silencio sepulcral, un silencio que era una mezcla de miedo y curiosidad mórbida. Pero lo que rompió la normalidad de aquella escena brutal no fue un grito ni una súplica, fue la expresión en sus rostros. No había terror, no había desesperación, había una calma, una serenidad tan profunda y antinatural que se sentía como un grito silencioso de desafío. Sus miradas no estaban perdidas en el pánico, sino fijas en algo que solo ellos podían ver, algo más allá de la pira y de nosotros. En ese instante, al cruzar mi mirada con la de uno de ellos, un anciano de barba blanca y ojos increíblemente claros, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No había odio en su mirada, ni siquiera miedo. Había algo parecido a la compasión, como si él sintiera pena por mí, por el verdugo, por la multitud. Comprendí entonces que yo no era un simple traductor. Mi voz, mi aliento, serían la herramienta para sentenciar a muerte a personas cuya única ofensa era su paz. El peso de mi papel me aplastó. Cada palabra que el comandante dijera, yo tendría que convertirla en un clavo más en su ataúd. Me convertía, en ese momento, en cómplice de un acto que mi alma ya rechazaba, y esa contradicción me partía por dentro, dejándome vacío y temblando sin que nadie lo notara. El comandante carraspeó, un sonido áspero que cortó el aire tenso, y me hizo un gesto. Era la hora. El silencio de la plaza se hizo aún más profundo, casi doloroso. Se podía oír el susurro del viento levantando pequeñas nubes de polvo y el crepitar lejano de las antorchas, que ya estaban encendidas, esperando. Sentí que el tiempo se estiraba, que cada segundo era una eternidad cargada de una expectación terrible. Sabía que en el momento en que abriera la boca para traducir la sentencia, no habría vuelta atrás. La calma de aquellos prisioneros era un espejo que me devolvía mi propia cobardía, mi propio vacío espiritual. Algo dentro de mí me decía que aquella ejecución no seguiría las reglas de los hombres, que estábamos al borde de un abismo donde las leyes de este mundo estaban a punto de ser quebrantadas. Antes de continuar, quiero que te detengas un momento conmigo. Quiero que sientas el peso de ese silencio. Esta historia no es fácil de contar, y la cuento porque necesita ser escuchada. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón también busca algo más allá de lo visible. Por eso, te pido que te suscribas a este canal, para que juntos podamos seguir explorando estos misterios. Y dime, por favor, en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Saber que no estoy solo en este recuerdo me da la fuerza para seguir adelante, para llevarte conmigo de vuelta hasta esa plaza, a ese momento exacto en que el mundo contuvo la respiración,
justo antes de que el fuego fuera desatado y la verdadera naturaleza de la fe se revelara ante todos nosotros. Una vez más, el silencio se apoderó de todo. La luz del sol parecía haberse atenuado, y las sombras se alargaron sobre la plaza como dedos oscuros. El viento cesó de repente, y el aire se quedó quieto, pesado, como si la propia naturaleza estuviera esperando, conteniendo el aliento. Los guardias, las antorchas, el comandante, todo parecía una pintura congelada en el tiempo. Solo los ojos de los condenados seguían vivos, llenos de esa luz tranquila e incomprensible. Sentí una presión en el pecho, una certeza absoluta de que no éramos los únicos presentes en esa plaza. Había algo más, una presencia invisible que observaba, que esperaba, y supe, con una claridad que me heló la sangre, que la amenaza real no era el fuego de la pira, sino la prueba que estaba a punto de descender sobre todos nosotros. El comandante, un hombre cuyo nombre no importaba porque su uniforme hablaba por él, dio un paso al frente. El movimiento fue mínimo, pero atrajo la atención de cada persona en la plaza. Desdobló un pergamino con un gesto lento y deliberado, y el sonido del papel seco al estirarse pareció un suspiro en medio del silencio sepulcral. Era un documento oficial, sellado con cera roja, un símbolo de poder que no necesitaba explicación. Me miró, sus ojos oscuros y vacíos no me veían a mí, sino a la función que yo cumplía. Supe en ese instante que el frágil equilibrio de la espera se había roto. La maquinaria de la justicia, o de lo que ellos llamaban justicia, se había puesto en marcha, y mi voz sería el engranaje que la haría girar hasta su inevitable y terrible conclusión. El momento de ser un simple observador había terminado. Ahora me convertía en parte activa del horror que estaba a punto de desatarse. Su voz resonó en el aire quieto, dura y metálica, sin rastro de duda o compasión. Habló de la ley, de la pureza de la fe del Estado y del peligro de las ideas extranjeras que, según él, envenenaban el alma de la nación. Cada una de sus palabras era una piedra lanzada contra los prisioneros, y yo tenía que recoger cada una de esas piedras y, a través de mi traducción, lanzarlas de nuevo. Sentía mi garganta seca, la lengua pesada en mi boca. Repetir sus frases se sentía como masticar vidrio. La multitud escuchaba en un trance de miedo y obediencia, asintiendo a la condena antes de que fuera pronunciada. Yo no miraba a nadie. Mis ojos estaban fijos en el polvo a mis pies, porque si levantaba la vista y me encontraba de nuevo con la mirada serena de los condenados, temía que mi voz se quebrara para siempre. Entonces llegó la acusación formal: traición, no al Estado, no a un gobernante, sino a la fe misma, una ofensa que no podía ser perdonada, un crimen que solo podía ser purgado de una manera. Traduje la palabra traición y sentí cómo envenenaba el aire a mi alrededor. La multitud reaccionó con un murmullo bajo, una ola de aprobación temerosa, pero los prisioneros permanecieron inmóviles, como estatuas talladas en una paz que desafiaba toda lógica. Su silencio era más poderoso que el discurso del comandante, un escudo invisible contra el que las acusaciones rebotaban y se perdían. Era una calma que parecía decirnos que el verdadero juicio no estaba ocurriendo en esa plaza, y que los verdaderos prisioneros éramos nosotros, atrapados en nuestra propia red de miedo y odio, incapaces de ver la verdad que ellos ya poseían. Y entonces, la sentencia, las palabras que todos esperaban y temían: serán purificados por el fuego. Mi voz tembló ligeramente al traducir esa frase. Purificados. Una palabra tan limpia para un acto tan brutalmente sucio. El fuego. La amenaza ya no era una sombra o una posibilidad. Ahora tenía un nombre, una forma, un calor que ya casi podíamos sentir en nuestros rostros. La pira en el centro de la plaza dejó de ser un montón de madera y aceite para convertirse en un altar de sacrificio.
El destino de esas almas estaba sellado, y mi propia voz había sido el martillo que había clavado el último clavo en su ataúd. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, un frío que nacía desde lo más profundo de mi ser, la certeza de que había cruzado una línea de la que jamás podría regresar. El comandante no se detuvo ahí. Añadió que su muerte serviría como una advertencia para todos los que se atrevieran a desviarse del camino correcto. Su mirada barrió a la multitud, deteniéndose en rostros al azar, sembrando el terror de forma metódica y eficaz. Yo traduje su amenaza, sintiendo cómo mis palabras se convertían en cadenas invisibles que aprisionaban a cada persona presente. Cada sílaba que pronunciaba era una orden que acercaba las antorchas un paso más a la madera seca. Me sentía atrapado, un cómplice involuntario pero efectivo. Mi habilidad con los idiomas, algo de lo que una vez me sentí orgulloso, se había convertido en mi maldición, una herramienta para la aniquilación de la esperanza en aquella plaza desolada, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El ambiente cambió de forma casi imperceptible, pero definitiva. El sol, que se había aferrado al horizonte, pareció rendirse y comenzó a descender más rápido, tiñendo el cielo de un rojo sangre que reflejaba la violencia que estaba por venir. Las sombras se alargaron, volviéndose más oscuras y profundas, como si la propia tierra estuviera abriendo grietas para tragarse la luz. El aire se volvió denso, difícil de respirar, cargado con una tensión que era casi física. La amenaza ya no era solo la hoguera, era una opresión espiritual que se asentaba sobre todos nosotros, una oscuridad que no provenía de la ausencia de sol, sino de la ausencia de piedad en los corazones de los hombres que dirigían aquel macabro espectáculo. Se estableció un límite de tiempo invisible, pero todos lo sentimos. El comandante hizo un gesto seco a los guardias que sostenían las antorchas encendidas. No más discursos, no más demoras. Quería que todo terminara antes de que la última luz del día desapareciera por completo, como si la oscuridad de la noche pudiera de alguna manera ocultar la magnitud de su pecado. Los guardias dieron un paso adelante al unísono. El sonido de sus botas sobre la tierra compacta fue el único ruido, un ritmo marcial que marcaba los últimos segundos de vida de los condenados. Cada paso era un latido del corazón de la muerte, acercándose lenta e inexorablemente. El tiempo se había agotado, y el momento de la verdad estaba sobre nosotros. En ese momento comprendí quién era el verdadero enemigo. No era el comandante, que al final del día era solo un hombre siguiendo órdenes, un eslabón en una cadena de poder ciego. El verdadero antagonista era la ideología que lo movía, esa certeza fría y absoluta de que la crueldad podía ser un acto de fe y que destruir a otros era una forma de protegerse a uno mismo. No había maldad teatral en él, solo la eficiencia de un burócrata convencido de su propia rectitud, y eso lo hacía mucho más aterrador. Era la encarnación de un sistema que no razonaba, que no sentía, que simplemente ejecutaba su voluntad sobre los cuerpos y las almas de quienes se atrevían a ser diferentes. La amenaza, por lo tanto, iba mucho más allá de la muerte física. Lo que estaba en juego en esa plaza era algo mucho más grande. Era un ataque directo a la idea de que la fe podía existir sin el permiso del poder, a la creencia de que había una luz interior que ninguna llama exterior podía extinguir. Estaban intentando quemar no solo cuerpos, sino un símbolo. Querían demostrarle a la multitud y a sí mismos que al final todo se reduce a cenizas, que la esperanza es inflamable y que Dios guarda silencio cuando los hombres deciden gritar. Y yo, con mi voz, me había convertido en el pregonero de esa desoladora filosofía, sin saber que estaba a punto de presenciar la respuesta más contundente que el cielo jamás había dado. Los guardias se movieron con una eficiencia brutal en cuanto la sentencia fue pronunciada.
Agarraron a los prisioneros por los brazos y los empujaron hacia adelante, hacia el centro de la plaza, donde la pira esperaba como un altar pagano. El viaje era corto, apenas unos 20 o 30 pasos sobre la tierra reseca y agrietada, pero en el silencio denso y expectante de aquella tarde, cada paso se sentía como una eternidad. Observé cada movimiento, cada tropiezo forzado, cada empujón innecesario. Y sin embargo, no hubo resistencia. Sus cuerpos eran dóciles, casi ingrávidos, como si ya no pertenecieran del todo a este mundo de violencia y coerción. Se movían con una dignidad que desarmaba la brutalidad del acto, convirtiendo una marcha hacia la muerte en una especie de procesión solemne que nadie, y menos que nadie sus verdugos, parecía comprender del todo en ese momento. El suelo bajo sus pies era un mapa de la aridez de nuestra tierra y de nuestros corazones. El polvo fino se levantaba con cada paso, adhiriéndose a sus tobillos y a los dobladillos de sus ropas sencillas. El sonido era lo más sobrecogedor. El crujido rítmico y pesado de las botas de los soldados contrastaba violentamente con el silencio de los pies de los condenados, que apenas parecían rozar la superficie. Era como si caminaran sobre una capa de aire, guiados por una fuerza invisible. En ese momento, comprendí que su misión no era un viaje a través de un espacio físico, sino un tránsito a través del miedo de todos nosotros. Estaban cruzando la frontera final entre la vida y la muerte, pero lo hacían de una manera que sugería que no veían una frontera en absoluto, sino una puerta que se abría suavemente ante ellos. A medida que se acercaban a la pira, el calor se convirtió en una presencia física, un muro invisible que te robaba el aliento y te secaba la garganta antes de que pudieras tragar saliva. La madera, apilada con esmero y empapada en aceite, emanaba un olor penetrante y nauseabundo, la promesa de una combustión rápida y voraz. El aire ondulaba visiblemente sobre la pila, distorsionando la imagen de las montañas lejanas. Era un calor sofocante, opresivo, que parecía absorber todo el oxígeno de la plaza. Los guardias sudaban profusamente. Sus rostros brillaban con una mezcla de esfuerzo y malestar, pero los prisioneros parecían no notarlo. Seguían caminando con la misma calma imperturbable, como si atravesaran un fresco jardín en una mañana de primavera, ajenos al infierno que se preparaba para recibirlos. Mi propio cuerpo reaccionó a esa opresión. Sentí una sed insoportable, una sequedad en la boca que ninguna cantidad de saliva podía aliviar. El viento, cuando soplaba, era caliente y abrasador, como el aliento de un horno, y solo servía para levantar más polvo que se pegaba a mi piel sudorosa. Me dolían los hombros por la tensión, y sentía un nudo en el estómago que me dificultaba respirar con normalidad. Estaba físicamente agotado, no por el esfuerzo, sino por el peso de ser testigo, por la carga de mi complicidad. Era una fatiga del alma que se manifestaba en el cuerpo, una sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Quería cerrar los ojos, darme la vuelta, huir de allí, pero mis pies estaban clavados en el suelo, obligados a presenciar cada segundo de aquel ritual. Fue entonces cuando lo oí. Al principio era un murmullo casi imperceptible, tan bajo que pensé que era el zumbido de mis propios oídos o el susurro del viento entre las piedras, pero el sonido persistió, creciendo lentamente en intensidad. Una vibración que parecía nacer del propio suelo. No era un lamento ni un grito de protesta, era algo más. La multitud a mi alrededor también pareció notarlo, porque los pocos susurros que quedaban se extinguieron por completo, y todos aguzaron el oído, tratando de identificar la fuente de aquel sonido extraño y fuera de lugar. Los guardias también lo escucharon. Vi cómo intercambiaban miradas confusas, sus rostros mostrando una incertidumbre que rompía con su disciplina marcial. Algo estaba cambiando en la atmósfera de la plaza,
algo que no estaba en el guión del comandante. El murmullo se convirtió en una melodía. Era un canto suave, un himno entonado en un idioma que no reconocí, pero cuyo significado trascendía las palabras. No era una canción de desafío ni de desesperación, sino de una paz profunda y serena. Las voces, aunque pocas, se unían en una armonía perfecta que flotaba sobre la plaza, un sonido tan puro y limpio que parecía lavar el aire denso y cargado de odio. Era como encontrar una flor creciendo en medio de un campo de batalla. El canto no pedía piedad ni suplicaba por la vida, simplemente existía, una declaración de fe tan absoluta que no necesitaba ser gritada. Era un perfume sonoro, una fragancia de otro mundo que envolvía todo, silenciando el crepitar de las antorchas y el latido ansioso de mi propio corazón. Miré a los prisioneros y vi que eran ellos quienes cantaban. Sus labios se movían al unísono, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, o quizás más allá. No nos miraban a nosotros, no miraban a sus verdugos ni a la pira que sería su tumba. Parecían estar en comunión con algo invisible, una presencia que solo ellos podían percibir y a la que le ofrecían su último aliento en forma de canción. Su misión se me reveló en ese instante con una claridad cegadora. No estaban allí para morir, sino para testificar. Su canto era su testimonio, una afirmación de que había una realidad más allá del fuego, más allá del dolor, más allá del poder del comandante y de su imperio. Estaban demostrando que sus almas ya estaban en un lugar al que las llamas no podían llegar. Los guardias, desconcertados por esta reacción inesperada, intentaron silenciarlos. Los empujaron con más fuerza, gritaron órdenes que se perdieron en la melodía del himno. Pero era como intentar detener el viento con las manos. Los prisioneros no se inmutaron. Siguieron cantando. Su melodía se mantuvo firme y constante, un río de paz fluyendo a través de un paisaje de violencia. La dignidad con la que se enfrentaban a su fin era un arma mucho más poderosa que las lanzas y las espadas de los soldados. Estaban desarmando a sus captores, no con fuerza, sino con una serenidad que rozaba lo sobrenatural. La frustración y la confusión en los rostros de los guardias era evidente. Estaban entrenados para aplastar la resistencia física, pero no tenían idea de cómo combatir un espíritu inquebrantable. El efecto en la multitud fue profundo. El silencio ya no era de miedo, sino de asombro. Las personas que habían venido a presenciar una ejecución, a reafirmar su lealtad por temor al castigo, ahora estaban cautivadas por el canto de los condenados. Vi rostros que antes mostraban una curiosidad morbosa, ahora transformados por la confusión, la duda y, en algunos casos, una reverencia incipiente. El himno estaba logrando lo que ninguna súplica habría conseguido. Estaba humanizando a las víctimas y sembrando una semilla de interrogación en el corazón de los espectadores. Estábamos presenciando no solo el final de unas vidas, sino el nacimiento de una leyenda. La misión de aquellos creyentes se estaba cumpliendo ante nuestros ojos, y todos en esa plaza éramos parte de su congregación final. Finalmente, llegaron al pie de la pira. El canto no cesó. Los guardias los obligaron a subir a la pila de madera, un acto torpe y brutal. Tuvieron que trepar sobre los troncos aceitados, ayudándose unos a otros con una gentileza que contrastaba con la rudeza de sus verdugos. Una mujer joven ayudó a un hombre mayor a encontrar un punto de apoyo, y él le dedicó una leve sonrisa de agradecimiento. No había pánico en sus movimientos, solo una aceptación tranquila de su destino. Se acomodaron en el centro de la pira, de pie, juntos, como un pequeño bosque de almas esperando el rayo. El himno continuaba, ahora desde una posición más elevada, como si un coro invisible estuviera cantando desde el cielo mismo, y ellos fueran simplemente su eco en la tierra. Fue en ese momento que ocurrió el gesto que me rompió por dentro. Uno de ellos, el anciano de barba blanca cuyos ojos me habían impactado al principio, se giró lentamente y me miró. Estaba a solo unos metros de distancia,
pero su mirada cruzó el espacio como un puente. No había acusación en sus ojos, ni odio, ni siquiera miedo. Lo que vi fue una compasión tan profunda, tan abrumadora, que me sentí completamente desnudo ante ella. Era una mirada que parecía verlo todo: mi miedo, mi vergüenza, mi alma vacía. Sentí que él no me veía como parte del mecanismo de su muerte, sino como otra víctima, un prisionero de un tipo diferente, atrapado en una jaula de silencio y obediencia. Fue un gesto humano inesperado, un acto de gracia en el umbral del infierno. Esa mirada fue como una mano extendida en la oscuridad. En un instante, todo mi mundo se tambaleó. ¿Quién era el verdadero condenado en esa plaza? ¿Ellos, que enfrentaban el fuego con un canto de paz en los labios? ¿O yo, que me escondía detrás de mi función, prestando mi voz a la tiranía para salvar mi propia vida? Su compasión fue un juicio más severo que cualquier condena. Me hizo comprender que mi alma estaba en un peligro mucho mayor que sus cuerpos. Él, a punto de ser consumido por las llamas, sentía pena por mí. El impacto de esa revelación fue tan devastador que casi me caigo de rodillas. El suelo bajo mis pies ya no se sentía firme, se había convertido en un abismo, y yo estaba al borde, mirando mi propio reflejo en los ojos de un mártir. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de su misión. No se trataba de sobrevivir, ni de escapar, ni siquiera de convertir a sus verdugos. Su propósito era mucho más sutil y profundo. Estaban allí para demostrar que la fe no es una idea abstracta, sino una fuerza viva, una presencia que puede habitar un cuerpo humano y hacerlo invulnerable al miedo. Eran faros encendidos en la oscuridad, no para cegar a sus enemigos, sino para mostrar un camino diferente. Su calma no era resignación, era victoria. Habían ganado la batalla antes de que la primera llama fuera encendida, porque habían conquistado el único territorio que realmente importa, su propio espíritu. Y al hacerlo, nos estaban invitando a cuestionar los cimientos de nuestro propio mundo. Todos estaban ahora sobre la pira, agrupados en el centro. El himno, lejos de desvanecerse, pareció cobrar una nueva fuerza, una resonancia que llenaba toda la plaza. Ya no eran un grupo de prisioneros, sino una sola voz, una sola alma preparándose para su ascenso. Sentí un cambio palpable en el aire, una quietud cargada de una energía que no era de este mundo. Me di cuenta de que todo lo que había sucedido hasta ese momento, la sentencia, la marcha, el canto, había sido una preparación, no solo para ellos, sino para mí, para todos los que estábamos allí. Estábamos siendo preparados para presenciar algo que desafiaría las leyes de la naturaleza y la lógica de los hombres. Su misión física había terminado, pero su misión espiritual estaba a punto de alcanzar su clímax. El comandante, con una impaciencia que delataba su deseo de terminar el ritual, me dirigió una última mirada. No era una pregunta, sino una orden encapsulada en el silencio. Su mano se levantó, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado con el peso de la muerte. Era la señal final. Mi boca se abrió, pero el aire no pasaba. Sentí como si mis cuerdas vocales se hubieran convertido en piedra, rehusándose a formar las palabras que sellarían el destino de aquellas almas. Por un instante, un segundo que se estiró como una vida entera, consideré el silencio. Consideré la rebelión de no decir nada. Pero el miedo, un veneno frío y paralizante, se apoderó de mí. La imagen de mi propia familia, la seguridad de mi hogar, todo se agolpó en mi mente. Con un temblor que sacudió todo mi cuerpo, forcé las palabras a salir de mi garganta seca. Enciéndanla. La frase flotó en el aire, un susurro roto pero audible. Mi última traición. Las antorchas se movieron al instante, como serpientes de fuego atacando a su presa. El sonido que hicieron al tocar la madera empapada en aceite fue un siseo gutural, un gruñido de hambre que precedió a la explosión. La pira no se encendió, estalló. Una columna de fuego anaranjado y rojo
se elevó hacia el cielo moribundo, con un rugido que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. La luz fue tan repentina y violenta que nos obligó a todos a retroceder un paso, protegiéndonos los rostros del calor abrasador que barrió la plaza como una ola invisible. El aire fue devorado por las llamas, y por un momento sentí que me asfixiaba, no por el humo, sino por la pura ferocidad de la destrucción que mi propia voz había desatado. El mundo se redujo a ese pilar de fuego, un monumento infernal que se alzaba en el centro de nuestra humanidad rota, consumiendo todo lo que tocaba. Por una fracción de segundo, a través de la cortina ondulante de llamas, pude ver las siluetas de los prisioneros. Permanecían de pie, inmóviles, como estatuas oscuras contra un fondo de luz cegadora. Luego, desaparecieron. El fuego los envolvió por completo, y la pira se convirtió en un horno impenetrable a la vista. Las sombras que proyectaba el fuego danzaban frenéticamente sobre los edificios de la plaza y sobre los rostros horrorizados de la multitud. Cada persona, cada niño, cada anciano, parecía un espectro en esa luz parpadeante, sus rasgos distorsionados por el terror y una fascinación morbosa. El comandante mismo parecía una caricatura de poder, su rostro una máscara de satisfacción iluminada por el resplandor de su propia crueldad. Éramos todos habitantes de un infierno que habíamos ayudado a construir, y el fuego era el espejo que nos devolvía nuestra verdadera imagen. No pude soportarlo más. Cerré los ojos con fuerza, como si la oscuridad de mis párpados pudiera borrar la imagen que se había grabado a fuego en mi mente. Pero la oscuridad no trajo alivio. El rugido del fuego seguía allí, un sonido omnipresente que llenaba mis oídos y mi cráneo, y en esa oscuridad autoimpuesta, mi mente se agudizó, esperando el sonido que sabía que debía venir. Los gritos, esperaba los alaridos de agonía, las súplicas desgarradoras, el sonido de cuerpos humanos siendo consumidos por un dolor insoportable. Contuve la respiración, preparando mi alma para ese asalto final, la confirmación auditiva del horror que mis ojos ya no podían presenciar. Cada segundo de silencio se sentía como una tortura, una tensión que se acumulaba en mi pecho, esperando romperse con el inevitable estallido del sufrimiento humano. Pero los gritos nunca llegaron. Pasaron los segundos, que se sintieron como minutos, y luego minutos, que parecieron horas. Solo se oía el crepitar furioso y constante de la madera, el rugido del fuego devorándolo todo. No había un solo sonido humano proveniente de la hoguera, ni un gemido, ni un lamento, ni una sola súplica. Nada. El silencio de las víctimas era un vacío ensordecedor, una ausencia de sonido tan profunda y antinatural que resultaba más aterradora que cualquier grito. La multitud a mi alrededor también pareció notarlo. Los murmullos cesaron, las respiraciones se contuvieron. Todos escuchábamos con una intensidad desesperada, tratando de encontrar una explicación a ese silencio imposible. ¿Cómo podía el dolor ser tan callado? ¿Cómo podía la muerte llegar sin una sola queja, sin un solo testimonio de su terrible paso? Fue en ese vacío donde mi fe, ya frágil y agrietada, se hizo añicos. La calma de los prisioneros antes del fuego podía interpretarse como una fuerza divina, una paz celestial, pero el silencio dentro del fuego, eso se sentía diferente. Se sentía como la nada, como la prueba definitiva de que no había nadie escuchando. ¿Dónde estás, Señor? La pregunta surgió en mi mente, no como una oración, sino como una acusación susurrada al cielo vacío y lleno de humo. Si existieras, ¿permitirías tal silencio? ¿No romperías los cielos con tu voz? ¿O al menos permitirías que tus hijos gritaran tu nombre en su agonía? La ausencia de sonido se convirtió en la ausencia de Dios, una certeza fría y pesada que se asentó en el fondo de mi alma, extinguiendo la última brasa de esperanza que me quedaba. El mundo, de repente, se volvió plano, sin misterio, sin trascendencia.
Solo había lo que se podía ver y tocar: el poder de los hombres, la crueldad de la ley y la finalidad del fuego. Me sentí como un tonto por haber creído, aunque fuera por un instante, que algo extraordinario podría suceder. La serenidad de los condenados ya no me parecía un milagro, sino una forma de locura, una negación de la realidad brutal que ahora los consumía en silencio. El comandante tenía razón. Su mundo, un mundo gobernado por la fuerza y el miedo, era el único que existía. Todo lo demás eran cuentos de hadas para consolar a los débiles. La fe, la esperanza, el amor. Todo se había convertido en cenizas ante mis ojos, y yo había sido el heraldo que había anunciado su aniquilación. Recordé la mirada del anciano, esa compasión que me había atravesado el alma. Pero ahora, en mi desesperación, el recuerdo se sentía como una burla. Su piedad no era un regalo divino, era la lástima de un hombre engañado hacia otro, un prisionero de la fe mirando a un prisionero del miedo. Ambos estábamos atrapados, ambos condenados, solo que su final era más rápido y ruidoso. La conexión que había sentido, ese puente entre su alma y la mía, se derrumbó. No había ningún puente. Solo había un abismo de silencio entre su mundo de ilusiones y mi mundo de cruda realidad. Y en ese abismo me sentí más solo que nunca en mi vida, flotando en un universo frío, indiferente y completamente vacío de cualquier significado más allá de la simple y brutal supervivencia. Una sensación de frío se extendió por mis venas, un hielo interior que contrastaba absurdamente con el calor que quemaba mi piel. Sentí que mi propia alma se estaba convirtiendo en ceniza, hueca y sin peso. Ya no era Reza Moradi, el traductor. Era un eco, una sombra vacía, una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Mi identidad, mi propósito, todo se había quemado en esa pira junto con aquellos cuerpos anónimos. Miré mis manos y no las reconocí. Parecían las manos de un extraño, las manos que habían ayudado a encender un fuego para destruir la luz. La culpa era una carga tan física que me encorvó los hombros, y sentí que si no hacía un esfuerzo consciente, me derrumbaría en el suelo y me convertiría en polvo. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, abrí los ojos. No lo hice buscando un milagro. Lo hice porque necesitaba confirmar mi propia desesperación. Necesitaba ver con mis propios ojos la prueba final de que todo había terminado. Quería ver la destrucción completa, el fin de la historia, la victoria del fuego. La escena ante mí era exactamente como la había imaginado. Las llamas se alzaban altas y poderosas, un pilar danzante de aniquilación. La multitud seguía paralizada, sus rostros iluminados por la hoguera, sus ojos reflejando las llamas como si el fuego estuviera ardiendo también dentro de ellos. Todo era exactamente como debía ser en un mundo sin Dios. Un mundo de poder, dolor y un final silencioso y ardiente para aquellos que se atrevían a soñar con algo más. La plaza entera parecía suspendida en el tiempo, atrapada en un momento de oscuridad absoluta, a pesar de la luz brillante del fuego. El comandante observaba la pira con los brazos cruzados, su trabajo cumplido. Los soldados mantenían sus posiciones, sus rostros impasibles, como si estuvieran presenciando la quema de leña y no de seres humanos. El universo había contenido la respiración, no en expectación, sino en una especie de resignación final. No había esperanza visible, no había ninguna señal de intervención, solo el rugido constante y monótono del fuego y el silencio insoportable de sus víctimas. Era el final. Un punto final escrito con llamas sobre la página de la historia, y sentí en lo más profundo de mi ser que la oscuridad había ganado, completa y definitivamente. Fue entonces, en la profundidad de mi desesperación, cuando un sonido atravesó el rugido del fuego. Al principio fue tan débil que creí que era un eco en mi memoria, una alucinación nacida del horror y la culpa, pero no lo era.
creció, ganando claridad y fuerza, una nota pura y sostenida que se abría paso a través del crepitar de la madera y la furia de las llamas. No era un grito de dolor, era música. Era el mismo himno que habían cantado en su camino hacia la pira, pero ahora no sonaba como la voz de unos pocos, sino como un coro de miles. Era una melodía que no parecía ser ahogada por el fuego, sino que emergía de su mismo corazón, como si las llamas mismas se hubieran puesto a cantar con una voz celestial, una voz que no pertenecía a este mundo de sufrimiento y muerte. Mis ojos, que se habían cerrado para no ver la muerte, se abrieron de golpe, atraídos por la imposibilidad de aquel sonido. La plaza entera pareció despertar de su trance de horror. Las cabezas se levantaron, las miradas se enfocaron de nuevo en la hoguera, y un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud como una onda expansiva. El comandante, que había empezado a darse la vuelta, se detuvo en seco, su rostro una máscara de confusión. Los guardias se miraron unos a otros, sus manos aferrando las lanzas con una nueva incertidumbre. El himno seguía creciendo, cada vez más claro, cada vez más potente, una declaración de vida en medio de un océano de destrucción. Y supe, con una certeza que me heló la sangre y me devolvió el aliento, que tenía que mirar. Tenía que ver la fuente de ese sonido imposible. Forcé mi vista a través de la cortina de fuego danzante, a través del aire que ondulaba por el calor extremo, y lo que vi destrozó las leyes de la realidad que yo conocía. Ellos estaban allí, de pie, exactamente como los habían dejado, agrupados en el centro de la pira. No se movían, no luchaban, no se retorcían de dolor. Estaban quietos, con los rostros alzados hacia el cielo oscuro, y sus bocas estaban abiertas, liberando esa melodía que ahora llenaba todo el espacio. Las llamas, unas lenguas de fuego voraces y anaranjadas, los lamían, envolvían sus cuerpos, subían por sus ropas sencillas y pasaban a través de su cabello, pero no los consumían. Era como ver a un hombre caminar bajo una cascada sin mojarse. El fuego estaba allí, real y terrible, pero había perdido su poder para destruir. Un nuevo tipo de luz comenzó a emanar desde el centro del grupo. No era la luz anaranjada y caótica del fuego, sino una luz blanca, pura y serena. Al principio fue un brillo suave, casi imperceptible, pero rápidamente se intensificó, creciendo desde adentro hacia afuera, como si un sol estuviera naciendo en el corazón de la hoguera. Esta luz no parpadeaba, brillaba con una constancia y una calma que contrastaban violentamente con la danza frenética de las llamas. A medida que se expandía, el fuego a su alrededor parecía palidecer, perdiendo su color y su ferocidad, volviéndose casi transparente, como un fantasma de lo que había sido. El himno parecía ahora nacer de esta luz, y cada nota era una partícula de esa blancura incandescente que se extendía por la plaza. Y entonces, dentro de esa luz, vi una forma. Tomó la silueta de una persona, una figura alta y serena que caminaba entre los prisioneros. No estaba hecha de carne y hueso, sino de la misma sustancia de la luz, una forma humana tejida con la materia de las estrellas. Se movía con una gracia infinita, y a su paso, las llamas retrocedían respetuosamente, inclinándose como siervos ante su rey. La figura no tenía un rostro discernible, y sin embargo, yo sentía que me miraba, que nos miraba a todos, con una compasión que hacía que la del anciano pareciera apenas un reflejo. No había nada amenazante en su presencia, solo una autoridad tan absoluta y tan pacífica que hacía que el poder del comandante pareciera el berrinche de un niño pequeño. Era la presencia que yo había sentido antes, ahora hecha visible. Una ola de paz se extendió desde la pira, una sensación tan tangible como el calor que la había precedido. Era una paz que no calmaba, sino que abrumaba. Silenció el miedo en mi corazón y lo reemplazó por un asombro tan profundo
que me robó el aliento. Vi a hombres y mujeres en la multitud caer de rodillas, no por orden de nadie, sino por el peso de lo que estaban presenciando. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción para la que no tenemos nombre, una mezcla de alegría, arrepentimiento y una sobrecogedora sensación de estar en presencia de lo sagrado. El aire de la plaza, antes denso y sofocante, se volvió ligero y puro, como el aire de una montaña al amanecer. La reacción de los soldados fue la prueba más contundente de la realidad de lo que veíamos. Hombres entrenados para la violencia, para obedecer sin cuestionar, quedaron paralizados. Sus rostros, antes duros y crueles, se transformaron en máscaras de puro estupor. Uno de ellos, un veterano con cicatrices en la cara, dejó caer su lanza. El sonido del metal al chocar contra las piedras resonó en el silencio creciente con una finalidad atronadora. Otro soldado se quitó el casco, como si de repente sintiera la necesidad de mostrar su rostro desnudo ante aquella presencia. El comandante estaba petrificado, su boca entreabierta, sus ojos fijos en la figura de luz, su mundo de órdenes y ejecuciones desmoronándose ante una autoridad que no podía comprender ni combatir. La figura luminosa se detuvo en el centro del grupo. No dijo una palabra, pero todos sentimos una comunicación, un mensaje que se transmitía directamente al alma. El himno de los prisioneros se suavizó, volviéndose más íntimo, como si ahora cantaran solo para aquel ser de luz que los acompañaba. La luz blanca que irradiaba la figura se intensificó una última vez, volviéndose tan brillante que me obligó a entrecerrar los ojos. En ese instante, la hoguera entera, que había sido un infierno rugiente, parecía una simple vela al lado del sol. La luz no era caliente, era cálida, como un abrazo, una promesa de que el universo no era frío ni indiferente, sino que estaba lleno de un amor inimaginable. Entonces, la figura levantó una mano. El movimiento fue lento, deliberado y lleno de una gracia infinita. No era un gesto de poder o de ira, era un gesto de bendición, de cierre, de paz. El tiempo pareció detenerse. Cada persona en la plaza, desde el comandante hasta el niño más pequeño, contuvo la respiración, nuestros ojos fijos en esa mano luminosa levantada contra el cielo nocturno. El mundo entero se redujo a ese instante, a ese gesto silencioso que contenía el poder de crear y deshacer mundos. En ese momento, comprendí que no estábamos presenciando un truco o una ilusión. Estábamos siendo testigos de la respuesta de Dios, una respuesta que no venía en forma de truenos o castigos, sino en forma de una luz serena en medio de la oscuridad. En el instante en que la mano alcanzó su punto más alto, el fuego se apagó. No se extinguió lentamente, no se convirtió en brasas, simplemente dejó de existir, desapareció. El rugido cesó de forma tan abrupta que el silencio que siguió fue casi doloroso. El calor se desvaneció al instante, reemplazado por la fresca brisa de la noche. La luz anaranjada se fue, y la plaza quedó iluminada solo por el suave resplandor residual de la figura y la luz pálida de las estrellas que comenzaban a aparecer. Fue como si alguien hubiera soplado una vela cósmica. La hoguera, que segundos antes era un pilar de destrucción, ahora era solo un montón de madera ennegrecida y humeante, completamente inerte. El milagro no fue solo que los prisioneros sobrevivieran, fue que el fuego mismo había obedecido una orden superior. Del centro de la pira ahora se elevaba una columna de humo blanco y espeso, pero no olía a quemado, no olía a ceniza ni a carne carbonizada, olía a incienso, a tierra mojada después de la lluvia, un aroma limpio y sagrado que purificaba el aire. Y allí, en medio del humo, estaban ellos, vivos, completamente ilesos. Sus ropas no estaban ni siquiera chamuscadas, su piel no tenía ni una sola ampolla. Estaban de pie,
tranquilos, sus rostros llenos de una paz que ahora entendíamos. Ya no cantaban. Simplemente estaban allí, como prueba viviente de que había una realidad más allá de nuestro entendimiento, una fuerza más poderosa que cualquier yat llama que los hombres pudieran encender. Eran el testimonio encarnado, la palabra hecha visible. La figura de luz comenzó a desvanecerse lentamente. No se fue caminando ni ascendiendo al cielo. Simplemente se disolvió. Su luz se atenuó gradualmente, fundiéndose con el aire hasta que no quedó nada más que el recuerdo de su presencia y una paz que se asentó sobre todos nosotros como un manto. Los prisioneros permanecieron inmóviles por un momento más, como si se estuvieran despidiendo en silencio de su protector. Luego, uno por uno, comenzaron a moverse, a mirar a su alrededor, no con la confusión de alguien que acaba de escapar de la muerte, sino con la serenidad de quien acaba de presenciar el rostro de Dios y sabe que ya nada en este mundo puede volver a hacerle daño. Fue en ese momento de silencio absoluto que lo comprendí todo. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo, pero con la suavidad de una caricia. El propósito de la intervención divina no había sido evitar el sufrimiento, no había sido rescatarlos de la crueldad de los hombres. El milagro no era que el fuego no los hubiera tocado. El verdadero milagro, el mensaje más profundo, era que Dios no había descendido para apagar las llamas desde el cielo, sino que había caminado con ellos dentro del fuego. No era una promesa de que no pasaríamos por el valle de la sombra, sino la certeza de que no lo caminaríamos solos. La fe no era un escudo contra el dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. El mundo entero pareció detenerse en ese entendimiento. Nadie en la plaza se movía, nadie hablaba. El único sonido era el del viento suave que comenzaba a soplar de nuevo, llevándose los últimos vestigios del humo blanco. Estábamos todos unidos en un silencio compartido, un silencio que era más elocuente que cualquier discurso. Verdugos y espectadores, creyentes y escépticos, todos habíamos sido testigos de lo imposible. Las barreras que nos separaban se habían disuelto en la luz de aquel milagro. Ya no éramos una multitud de individuos, éramos una congregación unida por el asombro y la reverencia, transformados para siempre por lo que nuestros ojos habían visto en esa plaza polvorienta a las afueras de Shiraz. Ese silencio duró una eternidad. Fue un silencio sagrado, un espacio en el tiempo donde el cielo y la tierra se habían tocado. Contenía el eco del himno, el recuerdo de la luz, el peso de nuestra propia insignificancia y la inmensidad de la gracia que se nos había revelado. En ese silencio, mi vieja vida murió y una nueva comenzó a nacer. El fuego había sido encendido para destruir la fe, pero en su lugar había encendido algo dentro de mí, algo dentro de todos nosotros. La oscuridad no había ganado. Había sido confrontada por una luz tan poderosa que, en lugar de luchar contra ella, simplemente se había desvanecido en su presencia. Y nosotros, los habitantes de esa plaza, permanecimos allí, en silencio, respirando un aire nuevo bajo un cielo que ya nunca volveríamos a ver de la misma manera. El silencio que siguió a la desaparición del fuego fue más profundo y pesado que cualquier sonido que hubiera escuchado en mi vida. Era un silencio sagrado, un vacío lleno de la presencia de lo imposible. Luego, con una calma que desafiaba todo lo que acababa de suceder, los creyentes comenzaron a descender de la pira. Sus pies descalzos pisaban la madera ennegrecida y aún tibia, no con la prisa de los que escapan del peligro, sino con la deliberada lentitud de quienes caminan sobre tierra santa. No había sonrisas de triunfo en sus rostros, ni miradas de acusación hacia nosotros. Simplemente bajaron, uno por uno, y se detuvieron al pie de su propio altar de sacrificio, convertidos ahora en el epicentro de un mundo que había sido completamente reescrito. Cada uno de sus movimientos era un sermón silencioso sobre la naturaleza del verdadero poder, y yo, como todos los demás,
Estaba paralizado, incapaz de hacer otra cosa que observar y respirar. El primero en romperse fue el comandante. El hombre cuya voz había sido un martillo, cuyo poder parecía tan absoluto como el sol en el cielo, se derrumbó. No fue una caída dramática, sino un lento plegarse sobre sí mismo, como si sus huesos se hubieran disuelto. Cayó de rodillas sobre la tierra polvorienta, su espada golpeando el suelo con un ruido sordo y patético. Su rostro, antes una máscara de autoridad implacable, era ahora el de un hombre perdido, sus ojos desorbitados fijos en los creyentes ilesos. No estaba mirando a un enemigo que lo había vencido, estaba mirando una verdad que había pulverizado los cimientos de su existencia. Su poder, construido sobre el miedo y la fuerza, se había revelado como un castillo de arena frente a la marea de una fe incomprensible. Se quedó allí, de rodillas, temblando, no de ira, sino de una aniquilación espiritual completa. La caída de su líder fue la señal para los demás. Los soldados, hombres entrenados para ser máquinas de obediencia y violencia, reaccionaron como si un hilo invisible que los sostenía se hubiera cortado. Uno a uno, imitaron a su comandante. Algunos cayeron de rodillas con un sollozo ahogado. Otros simplemente dejaron caer sus lanzas y escudos, y el sonido del metal chocando contra la piedra resonó en la plaza, no como un llamado a la batalla, sino como el sonido de una rendición total. Vi a un guardia, un hombre corpulento cuya cara había sido una mueca de crueldad, quitarse el casco y pasarse las manos por el cabello, con una expresión de absoluto desconcierto. El ejército que había venido a imponer una sentencia se había desarmado a sí mismo, no por una fuerza superior, sino por la presencia de una bondad que no podían combatir. Y entonces, como una presa que finalmente cede a la presión del agua, la multitud se quebró. El asombro silencioso dio paso a una oleada de emoción incontenible. Un sollozo comenzó en un rincón de la plaza y fue respondido por otro, y luego otro, hasta que un lamento colectivo, una mezcla de alivio, arrepentimiento y una alegría dolorosa, llenó el aire. La gente caía de rodillas donde estaba, cubriéndose el rostro con las manos. Eran lágrimas de purificación. Las mismas personas que habían venido a presenciar una ejecución, a participar pasivamente en un acto de odio, ahora estaban llorando por la belleza de la misericordia que habían presenciado. El miedo que los había mantenido en silencio se había transformado en una reverencia que los obligaba a expresar el torbellino de emociones que sentían en sus almas. En medio de este mar de humanidad rota y redimida, los creyentes comenzaron a moverse. No se alejaron, no buscaron refugio, hicieron lo impensable. Caminaron hacia nosotros. El anciano de la barba blanca, aquel cuyos ojos me habían perseguido, se acercó al comandante arrodillado. Por un momento, contuve la respiración, sin saber qué esperar. ¿Un reproche? ¿Una palabra de juicio? Pero el anciano simplemente extendió su mano, no para golpear, sino para colocarla suavemente sobre el hombro del hombre que había ordenado su muerte. No dijo una palabra, pero el gesto lo dijo todo. Era un acto de perdón tan puro, tan inmerecido, que fue más devastador que cualquier castigo. Vi al comandante estremecerse bajo ese toque, su cuerpo sacudido por un sollozo que parecía venir del centro de la tierra. Lo que presencié esa tarde me enseñó que los milagros no son solo exhibiciones de poder divino para asombrar a los escépticos. Son, sobre todo, actos de amor diseñados para sanar un mundo roto. Son la prueba de que hay una lógica más allá de la nuestra, una justicia que no busca la venganza, sino la restauración. La luz que vimos no vino a destruir la oscuridad, sino a mostrarle un camino diferente. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su mano todavía puede entrar en el fuego con nosotros y transformar la ceniza en un nuevo comienzo, le pido que escriba amén en los comentarios. Hágalo no como un simple gesto,
sino como un testimonio de que la esperanza sigue viva, incluso en las hogueras de nuestro propio tiempo, esperando ser liberada. Mis ojos se posaron en el rostro de uno de los soldados más jóvenes, un muchacho que no tendría más de 18 años. Estaba arrodillado, su lanza olvidada a su lado. Las lágrimas habían trazado surcos limpios en el polvo que cubría sus mejillas. Su boca estaba entreabierta, y sus ojos, que antes habían brillado con la arrogancia del poder, ahora estaban llenos de una vulnerabilidad infantil. Miraba al anciano perdonando a su comandante, y en su rostro vi el colapso de todo lo que le habían enseñado. Le habían enseñado a odiar, a temer, a destruir, y en un solo instante había presenciado un amor tan radical que había desmantelado toda su formación. Ya no era un soldado, era un alma desnuda, presenciando por primera vez una fuerza más grande que cualquier ejército, y su rostro era el mapa de una conversión que estaba ocurriendo en tiempo real. La justicia que descendió sobre esa plaza no fue la justicia de los hombres. No hubo arrestos, ni juicios, ni castigos. El comandante y sus hombres no fueron llevados encadenados. Su castigo fue mucho más profundo e íntimo. Se vieron obligados a confrontar la bancarrota de su propia ideología. Su poder se había revelado como una ilusión, su crueldad como una debilidad. La verdadera justicia fue la revelación de la verdad. El mal no fue derrotado en una batalla, simplemente se evaporó en presencia de un bien tan abrumador que no dejó espacio para que existiera. La lección fue clara. La oscuridad no se combate con más oscuridad, sino inundando la habitación con luz hasta que las sombras no tengan dónde esconderse. Y esa luz era la gracia, ofrecida gratuitamente incluso a aquellos que habían encendido el fuego. Poco a poco, figuras comenzaron a emerger de la multitud, corriendo hacia los creyentes. Eran sus familias, sus amigos, aquellos que habían estado observando en un silencio agonizante, ocultos por el miedo. Ahora, el miedo se había ido. Vi a una mujer joven abrazar a una de las creyentes, una mujer mayor, con una fuerza que parecía capaz de fusionar sus cuerpos. No había gritos de celebración, solo el sonido de llantos silenciosos, el lenguaje del alma cuando las palabras son insuficientes. Vi a un padre levantar a su hijo en brazos y señalar a los que habían sobrevivido al fuego, susurrándole algo al oído. Estaba presenciando la siembra de una nueva historia, una leyenda que se contaría durante generaciones, no sobre la crueldad de los hombres, sino sobre la fidelidad de un Dios que camina entre las llamas. Fue entonces cuando mis propios pies finalmente se movieron. Di un paso, y luego otro, acercándome no a los creyentes ni al comandante, sino simplemente saliendo de la sombra de mi antiguo yo. El suelo se sentía diferente bajo mis pies, más firme, más real. Ya no era Reza Moradi, el traductor, el eco de otras voces. En el silencio de mi corazón, sentí que mi propósito había cambiado. Mi habilidad con las palabras ya no era una herramienta para servir al poder terrenal, sino un recipiente que necesitaba ser llenado con la historia de lo que había visto. Sentí una responsabilidad abrumadora, la de ser un testigo, no solo con mis ojos, sino con mi voz, para que la memoria de esa luz nunca se apagara. Mi conversión no fue un estallido de emoción, sino una tranquila reorientación de toda mi existencia. El aire de la plaza se llenó de un nuevo tipo de sonido. El rugido del fuego había sido reemplazado por el murmullo de las oraciones. El silencio tenso había sido sustituido por el suave sonido del consuelo, mientras extraños se abrazaban, unidos por la experiencia compartida. Los creyentes se movían entre la gente, no como héroes, sino como siervos, ofreciendo una palabra de paz, una mano en el hombro. Se habían convertido en el centro tranquilo de un torbellino de emociones, anclando a todos en la serenidad que ellos nunca habían perdido. La plaza, que había sido preparada como un escenario para la muerte,
Se había transformado en un santuario, un lugar de nacimiento. Era la sinfonía de un mundo siendo sanado, una nota a la vez. La opresión física que nos había estado ahogando se disipó por completo. El aire, que antes olía a miedo y a aceite, ahora se sentía fresco y limpio, como después de una tormenta de verano. El aroma a incienso y tierra mojada parecía persistir, un perfume celestial que era a la vez un recuerdo y una promesa. Levanté la vista hacia el cielo y vi que las estrellas habían aparecido, brillando con una claridad que nunca antes había notado. Parecían más cercanas, más brillantes, como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera vuelto más delgado en ese pequeño rincón del mundo. La paz que descendió sobre nosotros no era solo la ausencia de conflicto, era una presencia activa, un manto de tranquilidad que envolvía cada piedra, cada rostro, cada corazón. Los creyentes, aquellos que habían caminado a través del fuego, no buscaron un pedestal ni reclamaron ninguna victoria. Simplemente se mezclaron con la multitud, convirtiéndose en parte de la comunidad que su fe había restaurado. Vi al anciano ayudando al joven soldado a ponerse de pie, y ambos se quedaron allí, uno al lado del otro, el perseguidor y el perseguido, ahora simplemente dos hombres bajo el mismo cielo estrellado. La justicia y la misericordia se habían encontrado, y el resultado fue la paz. La plaza ya no era un lugar de ejecución, sino un campo fértil donde se acababa de plantar una semilla de esperanza. Y en la quietud de esa noche, mientras la gente comenzaba a dispersarse lentamente, no hacia sus viejas vidas, sino hacia un nuevo comienzo, supe que el mundo nunca volvería a ser el mismo. La noche que siguió a aquel evento no fue una noche de sueño, sino de vigilia. La plaza permaneció vacía, pero el aire estaba lleno de una quietud que nunca antes había sentido. Cuando la primera luz del alba tocó las piedras, no pareció un amanecer común. Era una luz más suave, más limpia, como si el cielo mismo hubiera sido lavado. En esa luz, tomé mi decisión. Ya no podía ser el puente para las palabras de los hombres de poder. Mi voz, que había sido una herramienta de condena, ahora tenía un nuevo propósito: ser el guardián de un recuerdo sagrado. Dejé mi puesto ese mismo día, no con un acto de rebeldía ruidosa, sino con el silencio de un hombre que ha encontrado un camino diferente. Mi antigua vida, con sus comodidades y sus compromisos, se había convertido en cenizas en esa hoguera, y de esas cenizas, un nuevo yo estaba comenzando a respirar, buscando no la seguridad, sino la verdad. Mi primer impulso me llevó a buscar a esa pequeña comunidad de creyentes. No lo hice para convertirme en uno de ellos de inmediato. No buscaba un refugio ni una nueva doctrina. Mi alma estaba llena de una pregunta que me consumía. ¿Cuál era la fuente de esa luz? Quería entender no el milagro, sino el corazón que lo había hecho posible. Los encontré en los barrios más humildes de la ciudad, viviendo con una simplicidad que era en sí misma una declaración de principios. No hablaban mucho de lo que había sucedido en la plaza. No había orgullo en sus palabras, ni rastro de triunfalismo. Hablaban, en cambio, de un amor que caminaba con ellos en el fuego, de una presencia que era su verdadero hogar. Me recibieron no como a un extraño, sino como a un peregrino cansado, y en su compañía comencé a comprender que la fe no era un conjunto de creencias, sino una relación viva con lo invisible. La historia de lo ocurrido se extendió por toda la región, pero no a través de edictos o de pregoneros. Se esparció como el polen en el viento, en susurros compartidos en la intimidad de los hogares y en las esquinas de los mercados. La gente la llamó la leyenda del fuego que conoció a la luz. No era un cuento de fantasmas ni una fábula para niños. Era una verdad fundacional que comenzó a cambiar el tejido de nuestra sociedad desde adentro. La gente ya no miraba al poder con el mismo temor. Habían visto sus límites. Habían presenciado una autoridad superior que no necesitaba espadas ni ejércitos.
Una nueva esperanza, silenciosa pero tenaz, comenzó a florecer en los corazones de muchos, una semilla plantada en la tierra fértil de un milagro presenciado. La ciudad de Shiraz, antes un lugar de miedo, se convirtió en un lugar de asombro secreto. Con el tiempo, llegué a comprender la lección más profunda de esa tarde. La fe no es un amuleto que nos protege del sufrimiento, no es un escudo que nos hace invulnerables al fuego de la vida. Aquellos creyentes no entraron en la pira sin miedo, entraron con un miedo que había sido completamente transformado. Lo que yo presencié no fue la ausencia de temor, sino la presencia de un amor tan inmenso que eclipsaba cualquier otra cosa. La luz no descendió para eliminar la oscuridad, sino para habitar en medio de ella, demostrando que el lugar más oscuro puede convertirse en el escenario de la revelación más brillante. Aprendí que el propósito de nuestra fe no es evitar el valle de las sombras, sino tener la certeza de que nunca, nunca lo caminaremos solos, porque hay una luz que arde más intensamente cuando la noche es más profunda. Aquel evento en la plaza no fue un final, fue un comienzo explosivo. La hoguera que debía servir como advertencia se convirtió en un faro. El comandante y sus hombres, despojados de su autoridad moral, fueron discretamente reasignados a puestos lejanos, pero su destino ya no importaba. La verdadera sentencia, la que se dictó esa tarde, no fue para ellos, fue para la oscuridad misma. La luz que vimos no solo apagó un fuego físico, encendió miles de fuegos espirituales en los corazones de quienes lo presenciaron y de quienes escucharon la historia. Cada alma que abrazó esa esperanza se convirtió en una pequeña llama, y juntas comenzaron a formar una hoguera de fe tan grande que ninguna tiranía podría extinguirla. Ese fue el verdadero milagro. No la supervivencia de unos pocos, sino el nacimiento de una luz en muchos. Los creyentes me enseñaron que la presencia que habíamos visto caminar entre ellos, en el fuego, no era una visita aislada. Me hablaron de una promesa, la de que esa misma luz había caminado una vez en la tierra como un hombre de carne y hueso, y que había enfrentado un fuego mucho más oscuro, no para evitarlo, sino para consumirlo desde adentro. Me dijeron que lo que presenciamos en la plaza fue solo un eco de esa victoria, un recordatorio de que la muerte misma había sido despojada de su poder. Comprendí entonces que no habíamos sido testigos del milagro, sino de la consecuencia de un milagro mucho mayor, uno que había ocurrido mucho antes y que seguía resonando a través del tiempo. Pero no podía imaginar en ese momento que, 3 días después de nuestra conversación, algo aún más personal estaba a punto de sucederme. El fuego prueba la pureza del oro, y la adversidad revela la verdadera naturaleza del alma. En esa plaza, todos aprendimos una lección eterna. Un corazón que ha sido encendido por la fe es una luz que ninguna oscuridad jamás podrá extinguir.